Hola, buenos días. Vamos a esperar unos minutos para comenzar con el webinar de hoy. Solamente recordar que vamos a tener los micrófonos y las cámaras apagadas y que podéis hacer preguntas durante toda la sesión que serán contestadas al final. Esperamos unos minutos, como he dicho, y nos conectamos. Bueno, pues vamos a empezar ya con el webinar que hoy nos trae aquí. El título es Cómo mejorar mi negocio, la innovación como fuerza de ventas. En este caso tenemos como ponente a Jorge Haudenes, que es consultor senior de estrategia en KPMG. Es graduado en Administración y Dirección de Empresas y Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid. Y Jorge cuenta con más de 5 años de experiencia en consultoría, ha desarrollado su actividad en proyectos de innovación empresarial, sobre todo poniendo foco en la optimización de la fuerza de ventas, y además ha participado en proyectos para la definición del modelo operativo y organizativo de diferentes empresas y en proyectos de transformación global. Además, Jorge es asesor dentro del programa de Segunda Oportunidad que nos trae aquí con este webinar hoy. Y nada, te dejo, Jorge, que comiences con tu ponencia y nada, después nos vemos. Perfecto. Bueno, pues buenos días a todos. Primero de todo, muchísimas gracias, Pilar, por la introducción. Gracias también a Extremadura Empresarial por darme la oportunidad de compartir este webinar con vosotros. Como bien ha dicho Pilar, el foco de la sesión de hoy es un poco cómo mejorar mi negocio y centrándonos sobre todo en el concepto de innovación y el impacto que puede tener la innovación en las ventas. A lo largo de toda la sesión iremos viendo diferentes apartados, pondremos bastantes ejemplos, tanto de empresas nacionales como empresas internacionales, empresas de mayor y menor tamaño para un poco cubrir todos los espectros y nada, vamos a ello. A ver, vale. Bueno, importante también, lógicamente podéis ir haciendo todas las preguntas que se os ocurran a lo largo de la sesión y vamos a dejar un hueco específico al final de la misma para que podamos resolverlas sin ningún tipo de problema. Además, bueno, os dejo mi LinkedIn, que es Jorge Jáudenes, podéis buscarme y si alguna pregunta porque no de tiempo no es respondida o se os ocurre a posteriori, por supuesto podéis escribirme y yo os contestaré lo antes posible. En cuanto a la estructura de la sesión, primero vamos a centrarnos y ahondar en lo que es el concepto de innovación. Vamos a entender desde diferentes perspectivas, desde una perspectiva más de los economistas, una perspectiva más lingüística, una perspectiva más organizacional, qué se entiende por innovación.
ver las relaciones que hay entre los diferentes conceptos de innovación y también quiero compartir con vosotros algunos datos relevantes, tanto a nivel europeo como a nivel España, sobre todo centrados en pymes de lo que es la innovación. Una vez entendamos bien qué es la innovación, quiero centrarme en el proceso de innovación. Aquí quiero que todos entendamos bien que la innovación no es un acto aislado, por así decirlo, un acto esporádico, sino que es un conjunto de etapas que se tienen que desarrollar necesariamente por la empresa, la pyme, antes de llegar a poner en marcha esas iniciativas de innovación. Como tercer apartado hablaremos, y aquí nos extenderemos bastante, de los tipos de innovación y ejemplos. Aquí, como os he dicho, hablaremos tanto de grandes empresas como de medianas o pequeñas empresas, nacionales e internacionales, de todo tipo de sectores. Veremos las tendencias que hay en innovación y pondremos muchos ejemplos. ¿Qué idea subyace aquí sobre todo? Bueno, dos ideas que comentaremos después. La primera de ellas es que aunque nosotros, y todos podemos pensar cuando pensamos en innovaciones tecnológicas, que son las más conocidas y probablemente las más comunes, hay muchas formas de innovar. Y además hay muchas formas de innovar que son aplicables a toda tipología de empresas. Y la segunda idea es que los tipos de innovación, tal como los entendemos, pueden estar relacionados entre sí. Luego lo veremos en detalle. En cuarto lugar, veremos un caso de éxito que, como veremos luego, va a ser de una empresa extremeña, concretamente una microempresa, y veremos qué impacto ha tenido en sus ventas el proceso innovador que ha llevado a cabo y cómo lo ha hecho. Para terminar, pues sacaremos una serie de conclusiones también con algunos datos de diferentes empresas y por último, como os he dicho, dejaremos un espacio para que podáis, para responder todas aquellas preguntas que se os hayan ido ocurriendo durante la sesión y que luego coordinaremos para dar respuesta a todas ellas. Pues bien, vamos a comenzar. Definiciones de innovación. Aquí, como os he dicho, vamos a ver las definiciones de innovación desde diferentes perspectivas. La primera definición que vemos ahí, y luego os explico por qué tengo las palabras marcadas en diferentes colores, es de Joseph Schumpeter, que es uno de los economistas más importantes que ha habido y que centró gran parte de su trabajo en el impacto que tiene la innovación en todo lo que son los procesos empresariales. Y destacó mucho el papel del empresario a la hora de crear nuevos productos y servicios. ¿Cómo define Joseph Schumpeter la innovación? Pues la define como la introducción de nuevos productos y servicios, de nuevos procesos y de cambios en la organización industrial, de forma continua y siempre orientados al cliente, al consumidor o al usuario. En segundo lugar, vemos otra definición de innovación similar, pero no exactamente igual, que es de la RAE, la Real Academia Española. Básicamente la define como la creación o modificación de un producto y su introducción en el mercado. Y por último tenemos la definición de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que va a definir la innovación como la implantación de cambios significativos en el producto, en el proceso, el marketing o la organización de la empresa con el propósito de mejorar los resultados. Pues bien, lo que quiero resaltar, aunque podemos encontrar diferentes definiciones y todas ellas con muchos puntos comunes, la idea que quiero resaltar aquí y que creo que subyace es que aunque existen multitud de formas de innovar, todas ellas tienen puntos en común. Y es por ello que he destacado las palabras. Si os fijáis, en primer lugar, las palabras en azul lo que demuestran es que la innovación es lo contrario al inmovilismo. No se puede innovar basándonos en el inmovilismo, sino que requieren necesariamente una acción. Aquí vemos que se habla de introducción, de creación, de implantación. Tenemos multitud de ejemplos de empresas que eran exitosas, pero que se estancaron, que no apostaron por la innovación y fracasaron. Uno que se me viene a la cabeza puede ser, por ejemplo, Kodak, que ya es inexistente y en su día fue totalmente representativa. En segundo lugar, hablamos de novedad y cambios, la palabra que vemos en amarillo. Nuevos, cambios, modificación, cambios. Lógicamente, la innovación lleva implícita cambios o modificaciones. Luego veremos en detalle porque no siempre implica algo nuevo, sino que pueden ser simplemente modificaciones sobre algo ya existente. Y en tercer y último lugar, aquí se habla en estas tres definiciones y en la mayoría de definiciones que podamos encontrar de innovación de productos y servicios. Pues bien, aquí sí que quiero matizar las definiciones. ¿Por qué? Porque efectivamente hay la gran mayoría de las innovaciones vienen por el producto o por los servicios, pero no es la única forma de innovar, ni mucho menos es la única forma de innovar y luego veremos el detalle, con lo cual aquí sí que quería matizar ese aspecto. Continuando un poco con el concepto de innovación, quería compartir con vosotros, y luego os explico por qué,
la visión de tres grandes empresarios, que ya os adelanto que son grandes empresarios estadounidenses, que tienen sobre innovación. De momento no os quiero decir quién es cada uno de ellos, quizá os pueda sonar, y ni qué ha sido o qué es de ellos actualmente y de sus empresas. Quiero ver con vosotros, primero, qué opinan estas tres personas sobre innovación y al final del webinar veremos qué ha sido de ellos o cuáles han sido los resultados de sus empresas, ¿no? En primer lugar, tenemos a un empresario que dice hay que seguir innovando, no innovar es morir. Una visión radical, pero bueno, totalmente respetable. Veremos si luego tiene éxito esa visión desde el punto de vista empresarial. El segundo empresario dice que es importante valorar a la gente por encima del proceso y potenciar la innovación sobre la eficiencia. Y por último, tenemos a un tercer empresario que dice que no es el momento de innovar y sabemos más que vosotros del negocio. Como os he dicho, son tres grandes empresarios estadounidenses y quiero ver con vosotros al final de la sesión qué impacto ha tenido esto en sus empresas, estas visiones, ¿no?, de la innovación. Y ya para terminar con el primer bloque, quería compartir con vosotros, dentro del concepto de innovación, algunos datos de interés. En la parte izquierda vemos un informe de la Unión Europea sobre la innovación en las pymes. Este informe es del año 2021 y recoge y mide una serie de parámetros de las pymes de todos los países de la Unión Europea y les va asignando una puntuación. ¿Qué resultados vemos? Pues a la derecha del gráfico vemos lo que se denomina en este informe los líderes de la innovación, ¿no? Pues aquí principalmente lo que son países nórdicos, ¿no? Puede ser Dinamarca o Finlandia. En un segundo grupo, en verde claro, vemos lo que se llaman lo que se define como los innovadores fuertes. Aquí encontramos países como puede ser Francia, Luxemburgo, Holanda. En un tercer grupo, y aquí estamos nosotros, concretamente en la posición 17 de 28, España, en los innovadores moderados. Y por último, aquí en su mayoría países de Europa del Este, pues los innovadores emergentes, ¿no? Tienen, por así decirlo, las peores puntuaciones en innovación. Varias cosas a comentar desde el punto de vista de nuestro país. Es verdad que estamos en la posición 17 de 28, pero también es verdad que desde el año 2014 el crecimiento en innovación de España ha sido mayor relativamente al crecimiento de innovación general de la Unión Europea, que concretamente lo podéis ver en esa barrita en azul oscuro, un poco por delante de España. Es decir, si España sigue a este ritmo, pronto, en unos años, es probable que alcancemos o que pasemos al grupo de innovadores fuertes, por así decirlo. Y además, en este informe, una vez se establecen las puntuaciones, se hace un resumen, ¿no?, de los puntos fuertes y débiles de cada país. Y he querido destacar y compartir con vosotros los de España. ¿Qué puntos fuertes, qué fortalezas desde el punto de vista de innovación en pymes se han detectado en España? En primer lugar, una innovación en recursos humanos. En segundo lugar, todo lo que son innovaciones relacionadas con la digitalización. Y en tercer y último lugar, innovaciones relacionadas con la sostenibilidad. Aquí, si nos metemos en el detalle, veremos que España está apostando mucho por la producción de recursos sostenibles. Pero, en el lado contrario, encontramos aquellos puntos de mejora en el ámbito de innovación en pymes que el informe de la Unión Europea ha detectado. El primero de ellos es la innovación relativa a los procesos de negocio. El segundo es las solicitudes de patentes y marcas. Esto, traducido, básicamente quiere decir que España no es un país excesivamente innovador en lo que a productos se refiere. Por eso, digamos que tenemos de media menos solicitudes de patentes y marcas que otros países europeos. Y por último, tecnologías relacionadas con el medio ambiente. Pues bien, habiendo visto el concepto de innovación desde diferentes perspectivas y habiendo compartido con vosotros unos datos y diferentes visiones de empresarios, vamos a pasar al bloque 2. El bloque 2, que he llamado etapas de la innovación, y básicamente lo que quiero compartir con vosotros es qué puntos debe plantearse una empresa antes de llevar a cabo un proceso de innovación. Y aquí lo he querido resumir, se puede hacer de forma más compleja, ¿no?, pero lo he querido resumir en 4 principales etapas. Una fase 1, que sería la llamada fase de identificación. Cómo una empresa puede identificar necesidades y oportunidades de innovar. En segundo lugar, una fase de priorización. Aquí la empresa ha detectado una serie de oportunidades y tiene que analizar su capacidad y realizar una adecuada selección de esas ideas con el objetivo, en este caso, de aumentar sus ventas, pero puede ser también de reducir sus costes u otros objetivos que puedan ser potencialmente ambicionados por la empresa. En tercer lugar, sería una fase de ejecución, que es la propia definición del plan de ejecución para llevar a cabo esas iniciativas de innovación.
Y por último, y muy importante, una etapa de alguna manera de medición, ¿no? Es importante llevar a cabo las iniciativas innovadoras, definir un plan, etcétera, pero es muy importante medir si efectivamente estamos consiguiendo estos resultados que nos hemos puesto como objetivos al principio. Pues bien, vamos a entrar en el detalle de cada una de ellas de forma bastante ágil. En primer lugar, fase de identificación. Aquí las preguntas que debe hacerse una empresa es: ¿cómo puedo encontrar nuevas oportunidades o nueva información que a mí me permita innovar o alcanzar ideas, ¿no? Pasar de ese proceso de estancamiento en una pyme o en una pequeña empresa a decir, ¿dónde puedo buscar yo para innovar? Pues aquí hay diferentes maneras, diferentes enfoques, pero las he querido resumir en tres grandes bloques. En primer lugar, y para mí la más importante personalmente, es el foco en el cliente, ¿no? El foco en el cliente es esencial. O sea, lo primero que creo que debe preguntarse una empresa antes de iniciar un proceso innovador es: ¿qué quiere mi cliente? Y segundo, ¿le estoy dando a mi cliente lo que quiere? En segundo lugar, lo que se llama análisis interno, y esto, como veremos ahora, está muy relacionado con el concepto de intraemprendimiento. ¿Qué quiere decir análisis interno? Quiere decir que la empresa, o la pequeña empresa, cualquier empresa, ¿no?, mire hacia adentro, mire sus procesos, mire sus personas, mire sus tecnologías, cualquier aspecto interno, para ver en qué puede mejorar. Y aquí es muy importante el concepto de intraemprendimiento y de alguna manera fomentar la creatividad y el desarrollo de ideas innovadoras desde el punto de vista interno de la organización. Y como tercer bloque, un análisis externo. Y análisis externo me refiero a mirar a tus competencias y incluso en algunos casos, como veremos también, que son ejemplos de innovación que han triunfado, si es necesario copiar lo que va bien de otras empresas. Es decir, la empresa tiene que centrarse en su cliente, número uno. Número dos, que centrarse en qué puede innovar de ella misma. Y tercero, copiar, o no copiar, ¿no?, pero fijarse en el entorno para ver qué puede hacer mejor respecto a su competencia. Vamos con la fase 2. En la fase 2, la fase que hemos llamado de priorización, la empresa debe preguntarse qué quiere hacer, por qué quiere hacerlo y, sobre todo, y esto es importante, como ahora veremos, si tiene recursos o no para llevar a cabo este proceso de innovación. Pues bien, aquí, lógicamente, cuando se ha empezado ese análisis, ¿no?, esa identificación de necesidades de innovación y oportunidades, lógicamente pues pueden surgir o se puede ambicionar desde el punto de vista del empresario numerosos targets para innovar y aspectos en los que quieras innovar, pero la empresa tiene que hacer un ejercicio de realidad, entre comillas, y priorizar e identificar aquellas iniciativas que van a suponer un mayor impacto. Y aquí, para priorizar, ¿cómo es importante proceder? En primer lugar, se deben priorizar aquellas iniciativas que estén alineadas con la estrategia de la empresa. Un ejemplo básico: la empresa Rolex, que fabrica relojes, pues relojes de alta gama, se puede decir, pues podría fabricar, innovar, ¿no?, y fabricar unos relojes biodegradables o bueno, que tengan una perspectiva, vamos a decirlo, de un precio no tan caro, pero eso no iría con la estrategia de su empresa. Cuidar la imagen de marca y que esté alineado con la estrategia de la empresa es fundamental. En segundo lugar, tiene que analizar los recursos que tiene la empresa. Y aquí hablo de dos tipos de recursos: los recursos humanos, la persona o personas que necesita para llevar a cabo esas iniciativas de innovación, y luego los recursos económicos, ¿no? Porque, como veremos después, en función del tipo de innovación que se ponga en marcha, pues se necesitarán más o menos recursos económicos. Y, en tercer lugar, analizar riesgos y beneficios. Hay que medir, o de alguna manera hay que hacer ese ejercicio de determinar de antemano, ex ante, si la innovación que voy a llevar a cabo me va a merecer la pena en términos de rentabilidad. Fase 3, fase de ejecución. Aquí analizamos qué ventaja competitiva vamos a alcanzar y, sobre todo, cómo y cuándo se van a ejecutar las iniciativas de innovación. Es decir, definimos un plan de innovación. Aquí, ¿qué es importante? Número 1, ¿qué objetivo queremos conseguir? Número 2, determinar y definir muy claramente la persona o personas que van a estar involucradas en ese proceso de innovación y cuáles van a ser sus funciones para que todo el mundo lo tenga claro, especialmente las personas que van a ejecutar esas iniciativas. Y tercero también, un plan temporal con hitos de innovación para ir midiendo. Y también es bastante importante aquí tener planes de contingencia y definir los potenciales riesgos que se pueden dar para bueno, ajustar un plan final. Y ya por último, y para terminar con este bloque, la fase de seguimiento, ¿no?, la fase de medición que hemos comentado al inicio. Aquí lo que queremos ver es si se ha cumplido el plan de innovación
o los resultados que queríamos obtener. Y para ello, hombre, lo ideal, en función también del tamaño de la empresa, es contar con una herramienta, con una tecnología, con un ERP que te permita medir los indicadores, los KPIs, y determinar cuánto han aumentado tus ventas, cuánto se han reducido tus costes, cuántos clientes nuevos he obtenido. Pero en cualquier caso, se disponga o no de una herramienta, que sí que sería lo ideal, es fundamental medir los resultados obtenidos. Pues bien, hemos entendido ya un poco desde diferentes perspectivas qué es la innovación. Hemos entendido también que la innovación no es un hecho aislado, sino que es un proceso que debe de seguir cualquier tipo de empresa, y ahora quiero compartir con vosotros los diferentes tipos de innovación. Como he dicho al inicio de la sesión, para mí lo más importante aquí es saber y que todos conozcamos que, aunque las grandes innovaciones, las que tienen mayor renombre y salen en todos los medios de comunicación, son de carácter tecnológico y de grandes empresas, que por supuesto son un ejemplo magnífico para cualquier pyme o mediana empresa, existen muchos más tipos de innovación. Y en segundo lugar, que las innovaciones muchas veces están relacionadas entre sí. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, una innovación de producto muchas veces es una innovación tecnológica porque lleva aparejada una tecnología nueva, ¿no?, en el producto. Yo voy a intentar aislar cada una de ellas y ver con vosotros las ventajas e inconvenientes, y también multitud de ejemplos de diferentes empresas de cada una de ellas. Como podemos ver, hay principalmente 6 tipos de innovación: la innovación tecnológica, la innovación de producto, la innovación de servicios, la innovación de procesos, la organizacional y la innovación en gestión. Vamos con cada una de ellas. Como os he dicho, vamos a entrar en cada una de ellas. Primero vamos a ver cómo se entiende o cómo se define esa innovación, y en segundo lugar, ventajas, es decir, qué potencialmente nos puede reportar, muy relacionado con las ventas, ¿no? Y más que inconvenientes, qué requisitos, ¿no?, tiene cada tipo de innovación. Y por último, en la parte inferior derecha iré explicando los diferentes ejemplos, ¿no?, de empresas que han llevado a cabo el tipo de innovación en concreto. Comenzamos. La innovación tecnológica se basa en la utilización de la tecnología como medio para incorporar un cambio en la empresa, ya sea en los productos o en los procesos de la misma. ¿Qué ventajas tiene esto? Pues la principal ventaja es un potencial aumento de las ventas. También suelen ser esas innovaciones tecnológicas las que tienen los efectos económicos más inmediatos. También son ventajas tecnológicas, luego lo veremos también en la innovación de procesos, ¿no?, que están muy relacionadas con la automatización, y eso normalmente lleva aparejado un aumento de la eficiencia y la productividad. Nos van a permitir las innovaciones tecnológicas también una expansión en el mercado muy relacionada con el aumento de las ventas y reducción de costes a medio plazo. ¿Por qué hablo de medio plazo? Porque las innovaciones tecnológicas suelen requerir una gran inversión inicial desde el punto de vista económico, ¿no? Otro punto potencialmente negativo aquí es que en ocasiones, sobre todo cuando hablamos de innovaciones tecnológicas que nos van a afectar a procesos que se van a automatizar de la empresa, pueden llevar aparejados supresión de puestos de trabajo, pero estos son los menos casos. Bueno, el primer ejemplo de empresa que ha llevado a cabo una innovación tecnológica es Tesla. Ahora, cualquiera que pueda ver un anuncio de televisión de coches, especialmente de marcas europeas, diría que es prácticamente imposible que algún anuncio no hable de un coche híbrido o eléctrico. Pero esto en el año 2006 era una absoluta utopía. En el año 2006 Tesla lanza el Tesla Roadster, su primer coche completamente eléctrico, y bueno, eso fue totalmente disruptivo e innovador en el mercado. Y aunque ahora ya todas las marcas tienen sus coches, bueno, no todas, ¿no?, pero están empezando todas 20 años después prácticamente a tener en su portfolio de productos coches eléctricos, en su día fue una innovación absolutamente disruptiva. ¿Qué le ha permitido a Tesla? Pues tener la mayor cuota de mercado de coches eléctricos. Es más, actualmente hay lista de espera. Como curiosidad, de hecho, leí el otro día, preparando también un poco esta sesión, que en el año 2024 Tesla ya quiere pasar a los coches movidos por hidrógeno. Probablemente sea la gran innovación en el ámbito de automovilístico que veremos en los próximos años. En segundo lugar, IBM. IBM también es un ejemplo de empresa que ha llevado a cabo diferentes tipos de innovación, pero en este caso, y también de forma un poco curiosa, quería compartir con vosotros la innovación tecnológica que supuso que IBM sacara al mercado el primer teléfono inteligente, smartphone, si queremos llamarlo así, que conocemos. No fue Nokia, no fue BlackBerry, no fue Samsung, fue IBM. IBM en el año 1994 sacó el IBM Simon,
y era un teléfono, bueno, pesaba 1 kilo, ¿no? Pero era un teléfono que permitía mandar faxes, tenía una pequeña pantalla, permitía concertar citas y es el primer teléfono inteligente tal como los conocemos hoy. En tercer lugar, Bluetooth, que es una tecnología que a día de hoy parece no obsoleta, no, pero quizá ya no se le da la relevancia que pueda tener, pero en el año 1999 la gran innovación tecnológica de Bluetooth fue la supresión del cable para compartir datos. Eso ahora está a la orden del día, pero en su día fue una innovación desde el punto de vista tecnológico muy importante. Para ir terminando con la innovación tecnológica, Aerial Productions. Aerial Productions es una empresa estadounidense que fabricaba drones y que ha incorporado una innovación tecnológica en los mismos que permite tomar fotos y vídeos de los cultivos para llevar a cabo lo que se conoce como agricultura de precisión. Analizan la evolución de los cultivos para aumentar la productividad de los mismos desde el aire, lógicamente. Y por último, Google Maps. Google Maps, lógicamente había antes de Google Maps diferentes navegadores, pero Google Maps probablemente fue la innovación tecnológica más disruptiva desde el punto de vista de que ha ido incorporando cada vez más funcionalidades hasta el punto de que con el muñequito en color naranja que hay en Google Maps puedes ver fotos de cualquier parte del mundo e incluso sigue innovando tecnológicamente y podemos marcar la hora a la que salimos de un punto para que nos diga el tráfico que hay hasta llegar a otro punto. Vamos a pasar ahora a la innovación de producto, que puede estar muy relacionada en algunos casos con la innovación tecnológica. La innovación en el producto consiste no solo en crear o mejorar el producto, sino en modificar sus componentes. Es decir, aquí es importante saber que no tiene por qué ser la creación de un nuevo producto, sino que puede ser la mejora de un producto ya existente en la gama de productos de la empresa. Y sí quería resaltar con vosotros que está ganando mucha importancia el packaging, ¿no? ¿Qué ventajas encontramos aquí? Pues también un potencial aumento de las ventas al innovar o sacar nuevos productos o modificar los ya existentes. Se va a obtener también un mayor valor de marca y también un aumento de la competitividad. ¿Qué desventajas encontramos? Pues que suele requerir más tiempo porque hay que diseñar el producto, pensar qué producto se va a lanzar, readaptar los procesos de fabricación del producto, que también va a requerir una gran inversión inicial y sobre todo y un concepto que muchas veces no se tiene en cuenta y desde mi punto de vista es bastante importante, que es la canibalización entre productos de la misma marca. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que cuando una misma empresa saca un producto novedoso, puede pasar que aunque aumente las ventas con este nuevo producto que ha sacado, se coma ventas de un producto que tenían ya en el mercado. Esto es muy común, por ejemplo, en el ámbito de la automoción, ¿no? De los automóviles. Podemos ver el ejemplo, por ejemplo, de Volkswagen, que tenía el Volkswagen Touareg, ese gran todoterreno, y que al sacar el Volkswagen Tiguan, pues ha vendido mucho el Volkswagen Tiguan, pero se ha comido parte de las ventas de este primer todoterreno, el Touareg. También pasa en otros muchos sectores e industrias, como puede ser, por ejemplo, la industria del gran consumo en Coca-Cola, por ejemplo, con diferentes marcas. Vamos a ver ejemplos. El primero de ellos, un ejemplo nacional, Campofrío, ¿no? Campofrío, aunque nos parezca increíble, en el año 2017 lanza al mercado su gama Vegalia, una gama completamente vegetariana. Pues aunque en un principio pudiéramos pensar que esta innovación de producto, como veis, no lleva aparejada ningún tipo de tecnología, que esta innovación de producto pueda ser en mera imagen, el aumento de ventas de la gama Vegalia desde el año 2017 ha sido el 40%, llegando a más de 1 millón de hogares en España. Otro ejemplo, bueno, clarísimo, ¿no?, de innovación de producto, y aquí podríamos estar hablando media hora. Apple. Bueno, innovaciones que lleva a cabo el iPod, aunque ya prácticamente no lo usamos porque tenemos toda la música centralizada en el móvil, el iPad, incluso los smartphones como los conocemos ahora, pues bueno, Apple es, como veremos después también en un informe que os voy a compartir, la empresa innovadora por excelencia. John Deere. John Deere, para quien no la conozca, es una empresa de fabricación de tractores y vehículos para el campo de origen estadounidense. Y recientemente John Deere ha sacado un tractor completamente eléctrico. Esto sin duda es una innovación de producto que lleva aparejada una tecnología y tiene diferentes ventajas. Desde el punto de vista del consumo y el cuidado del medio ambiente, lógicamente se reduce totalmente el consumo, ¿no?, y no impacta el medio ambiente, pero también al tener menos componentes y más sencillos, su mantenimiento es menor. Con lo cual muchas veces la innovación en el producto favorece a la propia empresa que vende, pero también al cliente final que recibe el producto. Nespresso,
propiedad de Nestlé, la gran innovación en producto que llevó a cabo son las cápsulas las máquinas y las cápsulas de café. En el año 1986, un empresario alemán se fijó, y aquí, como os decía, ¿no?, al principio, en el proceso de innovación es importante mirar la competencia, pero mirar también el entorno. Se fijó como en una cafetería italiana tiraban de la palanca para prensar y extraer el café. Y así le surge la idea de las cápsulas de café, por así decirlo, para particulares. Y también aquí es muy importante, y quiero recalcar el concepto de foco en el cliente y ver a dónde nos queremos dirigir. Porque en un inicio, Nespresso quiso enfocar este producto a empresas, a grandes empresas, y no triunfó en absoluto. Y no fue hasta que lo dirigió a los particulares, al consumidor final, cuando se ha sentado en nuestros hogares, ¿no? Y por último, la empresa Lego. La empresa Lego, aunque nos pueda parecer increíble, en el año 1949 fabricaba sus piezas en madera. Y en el año 1949 pasa, innovando en producto, a fabricarlas en plástico. Ahora ha anunciado que el 2% de sus piezas va a innovar, ¿no?, y las van a fabricar en plástico biodegradable, y que para el año 2030 espera que todas sus piezas de sus juguetes, ¿no?, sean en plástico biodegradable. Vamos a ver el tercer tipo de innovación en servicios, ¿no? La innovación en servicios se centra en la optimización de los servicios, y aquí es clave, con el objetivo y el fin último de mejorar la experiencia de cliente. ¿Qué ventajas tiene? Un potencial aumento de las ventas clarísimo, captando más clientes. Desde el punto de vista español y del tejido empresarial español, especialmente para pymes, el hecho de que el sector servicios tiene tanta relevancia en España es una ventaja competitiva que pueden desarrollar las pequeñas y medianas empresas en este ámbito de la innovación en servicios para aumentar sus ventas. También va a permitir llevar a cabo técnicas de fidelización de clientes y aumentar la participación en el mercado de la empresa en cuestión. Contras, pero que no siempre se cumplen en este tipo de innovación en servicios. Suelen requerir una mayor inversión en tecnología y una elevada inversión en marketing y personal. Esto es matizable desde el punto de vista que en función del tipo de innovación pues puede requerir una inversión mayor o menor. En primer lugar, la empresa Starbucks. La empresa Starbucks, aunque podamos pensar que simplemente son cafeterías que nos venden café, con lo cual habría cientos y cientos de personas como ellos, ha llevado a cabo una de las grandes innovaciones, que también ha sido copiada posteriormente por muchos competidores de nuestra historia reciente, innovaciones desde el punto de vista de los servicios, y es ofrecer wifi gratis. En segundo lugar, Starbucks no te vende café, pero lo que te vende realmente es la experiencia de entrar en un sitio cálido, un sitio confortable, un sitio en el que mucha gente va incluso a trabajar. Es decir, Starbucks pone el foco en el cliente, se centra en el piano, no son capaces de coger o no encuentran ningún taxi ni medio de transporte, y entonces empiezan a pensar, empiezan a desarrollar una idea fijándose en su entorno, ¿no?, y llegan a la idea de Uber, que para mí la gran ventaja que tiene Uber es que tú conoces el precio de antemano, no como pasaba con los taxis, ¿no?, aunque ahora incluso lo han integrado, por lo menos en Madrid, ¿no?, en algunas aplicaciones, en el propio Uber o Cabify, que integran la opción de pedir un taxi también desde el móvil. Idealista cambió también totalmente, innovando el concepto del mercado inmobiliario, no solo favoreciendo al que compraba, sino también al que vendía o alquilaba. Primero se elimina todo tipo de documentación y se facilitan los procesos, pero además de eso, antiguamente si tú querías alquilar o comprar una casa, tenías que pasearte por 1000 barrios buscando y preguntando, y ahora es tan sencillo como con un par de clics accedes a cientos y cientos de casas, puedes simular tu propia hipoteca. Es decir, aquí el foco en el cliente ha llevado a la innovación en servicios para mejorar la experiencia del cliente final. Globo. He querido poner Globo y no Uber Eats, porque Globo, de hecho, y dicho por también su fundador, es una copia de Uber Eats. Esta persona va a Estados Unidos, ve Uber Eats, que es una empresa que desde el móvil tú pides a casa cualquier alimento y te lo trae en un tiempo récord, y la copia, la trae a España y la copia. Por eso decía antes que el análisis de los competidores es fundamental. Y el éxito de Globo, bueno, es absolutamente incontestable, hasta el punto de que siguen innovando y te pueden traer, o sea, puedes solicitar que te traigan cualquier tipo de producto. Y para terminar con la innovación de servicios, Virgin Atlantic. Virgin Atlantic es una compañía, una aerolínea americana que
innovando en servicios a sus clientes premium, a sus clientes VIP en los aeropuertos de Londres. Primero, les traen a los aeropuertos recogiéndoles en una limusina, y en segundo lugar, les tienen la opción de una sala de masajes en el propio aeropuerto. Con lo cual aquí vemos que hay diferentes tipos de innovación en servicios, todas ellas focalizadas en el cliente, que nos van a permitir captar clientes, es decir, aumentar ventas, pero también fidelizar a los que ya tenemos. Vamos con el cuarto tipo de innovación, lo que es la innovación en procesos. ¿En qué va a consistir? En implementar nuevos o mejores procesos de fabricación, logística o distribución. ¿Qué ventajas tiene? Es verdad que este tipo de innovación en procesos vamos a encontrarnos que de empresas es menos aplicable a pymes, aunque también según el tamaño, ¿no? Es menos aplicable, pero bueno, vamos a ver los ejemplos posteriormente. ¿Qué ventajas va a tener? Pues va a permitir reducir los gastos de stock, gastos de almacenamiento, al optimizar los procesos. Se van a reducir los tiempos de producción, se va a mejorar la productividad y se va a potenciar la satisfacción del cliente. ¿Qué contras vamos a tener? Pues es muy importante en este ámbito medir los resultados y, entre comillas, por lo que decía antes, es limitada en función del sector donde opere la empresa o el tamaño de la misma. Algunos ejemplos que podemos encontrarnos. La empresa Donuts. La empresa Donuts, con el objetivo de aumentar sus ventas, innovó en su proceso de fabricación y pasó de fabricar la típica caja de donuts de cartón cubierta de forma global con un plástico a unos envases llamados de atmósfera cero, que son, aparte de mucho más agradables a la vista, permiten mantener mucho más tiempo el producto y mantener su sabor. Y son envases individuales. En segundo lugar, IKEA, que también es uno de los mejores ejemplos de innovación en procesos. IKEA cambia totalmente el paradigma del almacenamiento y la distribución de los muebles, ¿no? En primer lugar, cambiando su proceso de almacenamiento, almacena los muebles con piezas, con lo cual tiene una mayor capacidad de almacenamiento y, en consecuencia, de stock. Y, en segundo lugar, traslada al cliente el coste de montar, el coste en tiempo y en personas de montar los muebles. McDonald's, otro ejemplo muy bueno. McDonald's comienza como una simple hamburguesería en San Bernardino, California, y lleva a cabo dos grandes innovaciones. Bueno, sigue innovando, ¿no? Pero lleva a cabo en ese momento dos grandes innovaciones. La primera es que analizan y miden cuáles son los productos que más beneficios le reportan, porque son los que más venden. Y acotan su oferta solo a esos productos. Y en segundo lugar, crean unas máquinas dispensadoras de salsas para optimizar sus procesos de fabricación. Todo esto que os estoy contando, de hecho, podéis verlo en una película que os recomiendo, que se llama The Founder, que te cuenta el origen de McDonald's. Y por último, Inditex. Probablemente el mejor ejemplo a nivel mundial, y gracias a Dios es de nuestro país, de lo que es la innovación en procesos, ¿no? Inditex, entre otras muchas, llevó a cabo vamos a decirlo así, dos actividades disruptivas en su proceso, en su innovación de procesos. La primera es la rotación quincenal del stock. Cualquiera que vaya a una tienda de Inditex, a un Zara, va a ver o sabe que si en ese momento no se compra la prenda que está viendo, es muy probable que cuando vuelva no esté. Esto que genera en el cliente un aumento de las ventas, porque por la percepción del propio cliente aumenta la necesidad de comprar. Y en segundo lugar, al tener esta rotación tan rápida de stock, le permite reducir esos costes de almacenamiento, los que hablábamos al inicio de la sesión, al inicio de esta innovación. Ya para ir terminando, la innovación organizacional. ¿En qué consiste? En implementar nuevos métodos de enfocar la actividad empresarial de forma continua en el tiempo. Esta mejora va a afectar tanto a la organización interna como a sus relaciones con el exterior. Y me explico. ¿Qué ventajas tiene? Va a generar una cultura de innovación. Aquí lo podemos ver desde el punto de vista interno. Va a aumentar la capacidad productiva, también desde el punto de vista interno. Va a mejorar los procesos de la comunicación interna, desde el punto de vista interno. Y va a favorecer la retención del talento, también de nuevo desde el punto de vista interno. Pero la imagen que va a dar la empresa al exterior con la innovación organizacional, por ese cambio que se genera en el interior, va a mejorar las relaciones y la marca respecto al exterior. ¿Qué contras nos encontramos? Va a requerir una gestión del cambio, en muchos casos, y pues, para el que no lo conozca, puede haber una pérdida de control. Pérdida de control en los casos de externalización, también llamado outsourcing. Básicamente, si una empresa decide, ahora veremos un ejemplo de una gran empresa que lo hizo, si una empresa decide
externalizar alguno de sus procesos, da igual que sea un proceso de back office financiero o un proceso de ventas, es indiferente. Va a tener una pérdida de control del mismo, ¿no? Aunque reduzca costes. El primer ejemplo y sencillo de innovación organizacional es Patagonia. Patagonia es una empresa de prendas de ropa enfocadas a la aventura y a la montaña. Fue la primera empresa a nivel mundial que estableció un servicio de guardería propio para sus empleados. Desde entonces, presume de tener exclusivamente una rotación del 4%, muy por debajo de la mayoría de empresas tanto americanas como europeas. Otra empresa que tiene un ejemplo de innovación organizacional desde el punto de vista de la externalización es Coca-Cola. Todos podemos pensar en Coca-Cola como probablemente la empresa que mejor marketing lleva a cabo del mundo. Pues bien, aunque tiene un departamento de marketing, las campañas propias de marketing las externaliza con empresas. Y por último, Software del Sol. Software del Sol es una empresa ubicada en Jaén, que ha sido la primera empresa en España y hasta donde yo sé de momento la única que ha instaurado una jornada de trabajo, en una jornada laboral semanal de 4 días. Esto, visto desde el punto de vista de la innovación, también es una innovación. Y ya, último tipo de innovación, la innovación en gestión, que con ello nos referimos a las mejoras en las actividades de gestión de la empresa y que afectan a todos los departamentos de la misma, departamento de logística, de administración, de almacén, de marketing. ¿Qué ventajas y qué inconvenientes encontramos en este caso? Pues en primer lugar, genera visión de negocio a largo plazo. Y en segundo y tercer lugar, permite adquirir ventajas competitivas y facilitar la adaptación al cambio. ¿Qué contras nos podemos encontrar? Va a requerir una alta inversión y requiere tener cierto volumen de clientes para poder llevarla a cabo. Viendo un ejemplo extremeño, Rural Vía es el servicio de banca digital de la Caja Rural de Extremadura. Va a permitir gestionar sus ahorros, sus cuentas, sus inversiones, las transferencias a todos los clientes. Un ejemplo similar, que lo veremos después, lo tenemos en BBVA, que de hecho ha sido elegido la mejor aplicación de banca digital en el año 2018. BMW llevó a cabo una innovación en gestión creando un programa de fidelización de clientes que consistía en que podían seguir tanto la financiación de su vehículo como también el mantenimiento del mismo. Y por último, como os decía, BBVA, que su aplicación móvil permite incluso hasta valorar un coche o una casa. Hasta aquí hemos visto el concepto de innovación, hemos visto por qué procesos tiene que pasar una empresa o debe pasar una empresa para innovar, ya que no es un acto esporádico, y los tipos de innovación que también pueden estar relacionados entre sí. Yo ahora quiero, de alguna manera, con un ejemplo muy visual y de una empresa de a pie, entre comillas, demostraros que estas formas de innovación que hemos visto sí tienen, en la mayoría de los casos, un impacto en ventas. Y para ello he querido poneros el ejemplo de Ventum. Ventum es una microempresa, concretamente extremeña, con domicilio social en Badajoz, que se constituyó en el año 2017 y cuya actividad se centra en la gestión de instalaciones y explotaciones ganaderas mediante la digitalización y el Internet de las cosas, con el objetivo de crear granjas inteligentes. Esto va a permitir reducir los costes, mejorar la productividad. Como veremos ahora, por la tecnología que desarrollaron, vamos a poder tener una trazabilidad global y holística de todos los datos, de manera que, por ejemplo, si estamos en una explotación ganadera, vamos a poder medir la alimentación y la salud de los animales. Si hablamos ya desde un punto de vista más agrícola, vamos a poder medir el estado del aire, el pH del suelo, el grado de humedad. Y todo esto sin necesidad de que del terreno o que la explotación agrícola o ganadera tenga internet en sus instalaciones. Bueno, antes de ver los resultados, sí quería compartir con vosotros y ver qué innovaciones hay, qué tipos de innovación ha llevado a cabo esta empresa, esta microempresa, para llegar a donde está y ver cuál fue el impacto en ventas. En primer lugar, una innovación de carácter tecnológico. Diseñó una nueva tecnología que ha denominado Gavilán Control, que es un software propio que le permite acceder en tiempo real a todos los datos de la instalación ganadera. En segundo lugar, una innovación de producto, que le va a permitir pasar de una gestión analógica a una gestión digital. ¿Cómo? Instalando a lo largo de la explotación diferentes dispositivos que son sensores que van a permitir procesar todos los datos recogidos, como hemos visto antes, la humedad, el estado del aire, etc. Y por último, y esta probablemente sea a mí la que me parece más importante, la innovación en servicios. Ellos ofrecen un
un servicio de consultoría adaptada al cliente y centrándose en el cliente mediante soluciones personalizadas para cada granja, en función de las características, pues viene el tamaño, el clima, el número de animales en la misma. Es decir, ha llevado a cabo una pequeña empresa pequeñita, con poca inversión inicial, una serie de innovaciones que le han permitido lo siguiente: los datos sacados de Informa directamente, los podéis consultar de hecho, obtener el siguiente crecimiento en lo que se refiere a impacto en ventas. Del año 2019 al año 2020, también del 18 al 19, el porcentaje de aumento en pleno COVID de las ventas fue del 185. Es verdad que no son números amplísimos desde un punto de vista absoluto, pero vamos a mirarlo en términos relativos porque no deja de ser una microempresa. Del 185% entre 2019 y 2020. Y el resultado neto de la empresa creció un 873% entre el 19 y el 20. Os he ido poniendo a lo largo de la sesión multitud de ejemplos de grandes empresas, también empresas más chiquititas, empresas nacionales, empresas de diferentes sectores. Y lo que quería recalcar con ello es, normalmente cuando se inicia un proceso de innovación, lo que se quiere, lógicamente, sea una empresa mediana o sea una empresa pequeña o grande, por supuesto, es aumentar las ventas. Implica arriesgar, pero si se hace bien, si se sigue un proceso de innovación adecuado, tiene un impacto real en las ventas. Pues bien, como os he prometido al principio, ya entrando en el bloque final de la sesión, vamos a ver qué ha pasado o qué ha sido de estos empresarios, ¿no?, que comentábamos al principio. El primer empresario, si recordáis, decía que no innovar es morir. Bueno, quizá os sonaba, ¿no? Estamos hablando de Tim Cook, actual CEO de Apple. Muy poco que decir, como hemos dicho antes y hemos mencionado antes. La empresa innovadora, como veremos en un informe por excelencia, siempre está apostando por la innovación, dan mucho bombo a la innovación, premian la innovación y el emprendimiento dentro de la empresa y bueno, ahí podéis ver los resultados, ¿no? Más de 600 millones de suscriptores y 365.820 millones de euros en ingresos en 2021. Vamos a ver el siguiente empresario, que hablaba de priorizar la innovación sobre los procesos. Reed Hastings, CEO y cofundador de Netflix. Bueno, los datos de Netflix, más de 200 millones de suscriptores y más de 30.000 millones de euros en ingresos en el año 2021. Netflix, por si no se recuerda, aunque ahora todo el mundo lo conoce como un servicio de streaming, ¿no?, de series y películas, Netflix comienza simplemente con un servicio de alquiler de DVDs a domicilio. Se enviaban en Estados Unidos, luego llegó a otros países, ¿no? Se enviaban en un sobre, llegaba y tú lo volvías a meter en el buzón y se devolvía a los almacenes de distribución de Netflix. Pero ha llevado a cabo muchas más innovaciones. Cuando se pasa al streaming, que esa es su gran innovación, no se puede decir, antes que los competidores. Ahora, por cierto, ahora Netflix vive en un mercado de gran concentración con grandes competidores. La gran innovación que lleva a cabo es pasar de almacenar todos sus datos en servidores propios a almacenarlos en Amazon Web Services. Pero otra gran innovación, y esto es una innovación de carácter estratégico, no tecnológico, que lleva a cabo Netflix, pasa de tener superacuerdos con productoras para grandes hits de películas a producir él mismo sus propias series y películas. De hecho, la película Roma es de la primera producción propia de Netflix que ganó un Oscar a mejor película en habla no inglesa, y la serie que realmente lanzó al estrellato Netflix fue House of Cards, y es una serie de producción propia con grandes actores. Y vamos a ver el tercer empresario que decía que no era el momento de innovar y que incluso él sabía más del negocio que el resto, ¿no? Pues este es Jon Antioco, CEO de Blockbuster. Blockbuster, por si alguien no lo conoce, Blockbuster era la cadena de alquiler en tiendas, en videoclubs, de DVDs más importante del mundo a finales del siglo pasado y principios de este siglo hasta 2005, 2007, ¿no? Pues bien, esa frase que decía que no era el momento de innovar y que sabe más del negocio que ellos, se la dice Jon Antioco a Reed Hastings y al socio de Reed Hastings, cuando en un momento en el cual Netflix está pasando un problema de deuda, se ofrecen a Blockbuster para unirse, fusionarse con ellos, que les compre Blockbuster y que Blockbuster lleve la distribución de DVDs en tiendas físicas y Netflix el envío a domicilio. Esta frase la cuenta Reed Hastings en su biografía y bueno, los resultados de quien no quiso innovar, en este caso Jon Antioco, pues son claros, ¿no? En 2010
bancarrota y en 2011 un juez estadounidense dictamina la liquidación y probablemente haya muchas personas, sobre todo jóvenes, ¿no?, que no sepan ni lo que es Blockbuster. Esto refleja un poco la importancia ¿no?, que tiene la innovación en nuestro ecosistema empresarial. Para ir terminando, quería compartir con vosotros unos datos de un informe del año 2016, seguramente haya variado un poco, pero no mucho, de cuáles son las empresas más innovadoras del mundo. Encontramos empresas como Apple, Tesla, Netflix, de las que estamos hablando a lo largo de la sesión, pero para que veáis que no todas son tecnológicas, encontramos Toyota. Toyota, la gran innovación que llevó a cabo fue realizar el primer coche híbrido con una tecnología a comienzos de siglo, se puede decir, que ya está siendo imitada actualmente por muchos competidores y se adelantó a sus competidores innovando, a pesar de las dificultades que entrañaba en ese momento. De hecho, como curiosidad, Toyota y Lexus, que es la gama alta de Toyota, siempre salen en los informes de fiabilidad como aquellas marcas de automoción más fiables. ¿Qué conclusiones creo que es importante extraer de esta sesión que hemos tenido? La primera de todas es que antes de iniciar un proceso de innovación, en esas etapas que hemos visto, es fundamental saber qué se quiere conseguir y de qué recursos humanos y materiales dispone la empresa. La segunda conclusión es que la innovación tecnológica, por supuesto, es la más conocida y si se tiene capacidad, yo recomiendo apostar por ella. Ahora bien, existen otras muchas formas de innovar. En tercer lugar, que la innovación es un proceso cuyo impacto se va a reflejar a medio y largo plazo. Es decir, es muy difícil pretender innovar este mes y que el mes siguiente hayas duplicado tus ventas, aunque es posible, pero se debe tener visión medio y largo plazista. Y por último, y más importante, existe una relación directa entre el aumento de la innovación y el aumento de las ventas. De hecho, hay un estudio que dice que para una empresa innovadora en España, aumentar en un 1% su inversión en innovación va a generar un aumento del 3,7% de sus ventas. Y como conclusión global que engloba, ¿no?, todos los puntos, los highlights vistos, ¿la innovación es arriesgada? Sí, pero es mucho más arriesgado no innovar. Y ahora sí que sí, a ver si me deja pasar. Quiero terminar teniendo en cuenta, bueno, que puede que muchos de los asistentes sean pequeñas, medianas empresas españolas. Sí quería compartir con vosotros qué ayudas tiene ahora en nuestro país para aquellas empresas que quieren apostar por la innovación. Y también adelantaros que, bueno, como ha dicho Pilar al inicio de la sesión, yo estoy participando como asesor en el programa Segunda Oportunidad de Extremadura Empresarial. Tenemos diferentes líneas de asesoramiento, pero una de las en las cuales nos estamos enfocando, y os invito a todos a apuntaros y a participar, es en la búsqueda de financiación y de ayudas para innovar, sobre todo también ayudas enfocadas a la digitalización. Y bueno, como he dicho, os invito a todos a apuntaros en el programa, es un asesoramiento gratuito y mis compañeros y yo estaremos encantados de ayudaros. En resumen, ¿qué ayudas existen a la innovación? Bueno, la primera, seguramente hayáis oído hablar de ella, el Kit Digital, ¿no?, un programa de ayudas que está financiado por los fondos europeos y que está dirigido a autónomos y a pymes que quieran adaptar soluciones tecnológicas e innovadoras para aumentar el grado de digitalización de sus empresas. Ya tenéis actualmente la convocatoria abierta para el segmento a partir de 10 trabajadores. En el mes de junio se abrirá la convocatoria para el segmento entre 3 y 9 trabajadores, si no me equivoco, y en el mes de octubre se abrirá también para pequeñas empresas de entre 1 y 2 trabajadores la convocatoria de ayudas del Kit Digital. Otra de las ayudas existentes es las ayudas de las cámaras de comercio, llamadas Inocámaras. Básicamente se trata de un programa cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional que tiene como objetivo fomentar la cultura de innovación e integrarla como una herramienta de carácter estratégico y dirigido a pequeñas y medianas empresas. Quizá también hayáis oído hablar de la Industria Conectada 4.0, que se trata de un programa que quiere apoyar a la incorporación de innovaciones que estén destinadas a la digitalización de los procesos y creación de productos y servicios tecnológicamente avanzados, eso sí, en empresas del sector industrial. Y por último, ya más que ayudas, financiaciones, incluso aquí para empresas de gran tamaño, si así lo queréis. La Empresa Nacional de Innovación, ENISA, es una empresa pública que se dedica a promover la innovación a través de diferentes líneas de financiación con créditos para jóvenes emprendedores, créditos para el crecimiento. Y por último, el CDTI, el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial,
También es una entidad pública empresarial que promueve la innovación a través de diferentes programas que podéis ver en su web, como puede ser Neotec, Programa Cervera, PID o el Programa 100. Y bueno, con esto concluyo, espero haberos ayudado. Por supuesto, ahora estaré encantado de responder a todas las preguntas que hayan surgido y en caso de que ahora no se os ocurra ninguna pregunta, como he dicho, podéis escribirme a mi LinkedIn, Jorge Jaúdenes, y os las contestaré a la mayor brevedad posible. Vale, pues nada, muchas gracias Jorge, muy interesante. Yo creo que al final, bueno, ayuda mucho a aterrizar todo lo que has estado contando, el que hayas, digamos, contado todos esos ejemplos para cada uno de los tipos de innovación. Además, yo creo que varios de los ejemplos eran relativamente aterrizados, ¿no? Es decir, al final, pues, había varias referencias a empresas que, bueno, como tú bien sabes, precisamente porque eres asesor del programa, pues que tienen, digamos, una tipología de negocio similar. Hay varias preguntas, sí que me gustaría que... Voy a englobar varias de ellas en la misma, y es que parece que, o bueno, o da la sensación de que no es posible aplicar innovación en negocios pequeños. No sé qué tipo de reflexión puedes hacer al respecto. Precisamente has contado un ejemplo en relación a eso, ¿no? El caso de éxito, además, relacionado con una de las tipologías de sectores que más presentes están en Extremadura, como es el sector agro. Entonces, bueno, no sé si quieres hacer alguna reflexión al respecto. ¿Crees que es posible innovar en negocios o en empresas pequeñas? Pues bueno, gracias por la pregunta, Ángel. De hecho, me parece una pregunta fundamental a plantear e intentaré responderla. Básicamente, no cabe duda de que una empresa grande con mayores recursos económicos va a poder innovar con más facilidad y va a poder además aportar soluciones tecnológicas sin necesidad de acudir a financiación. Pero sí, la respuesta es sí. Sí es posible que una pequeña empresa, incluso sin financiación, aunque siempre se puede acudir a financiación con los programas que hemos visto, es mejor, innove. ¿Qué recomiendo yo aquí? Aquí recomiendo un poco lo que hemos visto al comienzo del proceso de innovación. Poner el foco en el cliente y preguntarse si al cliente le están dando lo que necesitan. ¿Qué va a llevar eso? Eso lo que va a permitir, por ejemplo, si esta pequeña empresa no dispone de un departamento de innovación, que sería lo normal, fomentar el intraemprendimiento. Yo recomiendo que esa pequeña empresa cree un canal interno entre los pocos empleados que sean para fomentar para fomentar ideas innovadoras. Recomiendo también que se premien las ideas innovadoras, que se fomente un ambiente creativo en la empresa. Y aunque no sea exactamente la pregunta, en caso de no disponer de capital suficiente para llevar a cabo una innovación de carácter tecnológico, que es verdad que son las que requieren una mayor inversión inicial, ¿por qué he dicho lo del foco del cliente? Porque hay una innovación que no requiere necesariamente de mucho capital, y esa es la innovación en la que hemos dicho que se centra en la experiencia de cliente, ¿no? La innovación en servicios. Fíjate, por ejemplo, el caso de Starbucks, es una cafetería, podría haber sido una cafetería cualquiera, pero ofreció wifi gratis, que es algo a lo que se puede tener acceso con facilidad, y creó un ambiente personalizado donde, por ejemplo, puedes trabajar. Yo recomiendo, en este caso, si eres una empresa pequeña y no tienes acceso a capital para grandes innovaciones tecnológicas, poner el foco en el cliente, preguntarte si estás dando a tu cliente lo que necesita, si es necesario conocerle más, acudir a sus instalaciones, realizar encuestas y, ¿por qué no?, apostar por la innovación en servicios en toda la experiencia de cliente. Sí, yo creo que, vamos, en base justo a lo que estás diciendo, innovar no es solo implementar una nueva aplicación o crear algo que, pues no lo sé, una herramienta que no exista, sino innovar también es prestar un servicio que hoy en día no se está prestando. Entonces, bueno, yo creo que ahí está la clave, ¿no? Que realmente sí que, como bien dices, sí que se puede innovar dentro del marco del desarrollo de una empresa relativamente pequeña. Más allá de esta reflexión, que ya digo, creo que da respuesta a varias de las preguntas que han ido planteando, te voy comentando algunas más concretas, así de forma más o menos rápida, porque es cierto que nos hemos pasado un poco en el tiempo. Nos preguntan, en relación a las 4 fases que comentaban, ¿no? del proceso de innovación, ¿cuál crees que de ellas es la más importante? ¿Identificación, priorización, ejecución, seguimiento? Pues para mí diría que dos. La segunda, la fase de priorización, ¿no? Porque
identificar, habrá gente que identifique más, identifique menos, pero es clave analizar los propios recursos internos de la empresa y ser pragmático en ese sentido y decir, vale, quiero esto, pero voy a priorizar estos aspectos que me van a reportar un beneficio mayor con una inversión menor. Y la segunda, para mí más importante, es la medición. De nada vale innovar si luego no vas a medir esos resultados que puedas haber obtenido potencialmente. Vale, nos preguntan también sobre si, bueno, es un poco en relación a la reflexión que hacíamos, por lo tanto, el tipo de innovación más adecuado o recomendado para una pyme es la innovación en servicio. Yo no, o sea, quiero decir, por supuesto habría que estudiar caso a caso, pero en el caso de teniendo en cuenta digamos, la penetración del sector servicios en España, la importancia que tiene y que va a requerir menos inversión económica inicial, si yo fuera una pequeña empresa, probablemente apostaría viendo caso a caso, ¿no? Pero a priori sí diría que la innovación en servicios. Vale. Nos preguntan también si, bueno, entiendo que si conoce sobre la existencia de empresas especializadas en proporcionar ideas para llevar a cabo acciones innovadoras o tiene que realizarse de manera interna desde la propia empresa. Empresas que se dediquen a proporcionar ideas innovadoras, como tal no conozco ninguna, seguro que las hay. Sí que, por ejemplo, el programa InnoCámaras te da ese asesoramiento desde el punto de vista de la innovación para implantarlo como ventaja estratégica en la empresa, y eso sí que puede servir. Y luego lo que tú decías, Ángel, lo que me preguntas al final es un poco el concepto que hemos visto de intraemprendimiento. Yo soy partidario de, en la medida de lo posible, sea cual sea el tamaño de la empresa, fomentar el intraemprendimiento mediante diferentes medidas. Por ejemplo, algo que hacen muchas empresas pequeñas necesariamente, sesiones de brainstorming, ¿no? Se sientan en una sala y lanzan ideas innovadoras relativas al negocio que crean que puedan ser de utilidad. Lógicamente, algunas no servirán y otras sí. O incluso guardar un momento al mes o a la semana para aportar ideas innovadoras y que cada uno de los empresarios o de los socios aporte las ideas que tiene. Y luego, si son fructíferas, también soy muy partidario de premiar esas ideas. Sí, yo creo que es importante, ¿no? Como crear lo que comentabas antes, crear como esa cultura o también un poco que fomente, digamos, lo que es la generación de ideas. Vale, nos preguntan también en relación a las ayudas que comentaba, bueno, nos dice ¿cuál aconsejarías para un negocio recién iniciado? Y bueno, si conoces si se necesita acreditar experiencia para alguna de ellas. No es necesario acreditar experiencia para ninguna de ellas. Las de NISA y el CETI, no es que no las recomiende para un negocio recién iniciado, sino que son para negocios específicamente innovadores y de mayor volumen. Requieren que la financiación que te den sea igual al capital social de la empresa, con lo cual para un negocio, digamos, todavía no estabilizado, no la recomiendo. Si hablamos de un negocio recién iniciado, sin duda apostaría probablemente por el kit digital, porque además te ofrece soluciones tecnológicas de todo tipo, ¿no? Desde ciberseguridad, pasando por comercio electrónico, mejora del posicionamiento web, multitud de soluciones tecnológicas de fácil acceso, en el sentido de que los requisitos son mínimos, ¿no? Y que además, de hecho, está abierta la convocatoria y da igual el tipo de negocio o el sector. Vale, perfecto. Bueno, pues voy con la última, que además cierro también con una especie de reflexión. Comentaban lo de Globo y Uber Eats, si no recuerdo mal. Nos preguntan, en el caso de empresas como Globo, ¿podemos seguir denominando el modelo de empresa como innovador a pesar de ser una copia exacta de otro negocio pero con un diferente branding? ¿Hasta qué punto se consideraría entonces una innovación en servicio? Bueno, aquí lógicamente es entre comillas subjetivo. En su día Ya. Globo, desde el punto de vista español, Globo de hecho tiene mucho más asentamiento en el mercado español que Uber. Es verdad que es una copia de Uber, lo reconoce así su fundador, pero es que como este ejemplo podemos encontrar otros muchos ejemplos. Cabify es una copia de Uber también, Sí. o Bolt, ¿no? Que está empezando también a desarrollarse en España. Ahora bien, una de las cosas que me parece importante decir es que, vale, en un inicio copia Globo, pero también es cierto que Globo comienza a introducir innovaciones que Uber no tenía. Por ejemplo, el hecho de poder pedir un fármaco y que te lo lleven a casa. Porque la idea que subyace aquí no es, bueno, ya he innovado, he creado mi negocio innovador, ya me siento que a disfrutar del incremento de mis ventas. No. En relación con eso que hablabas tú, Ángel, del intraemprendimiento y fomentar esa cultura de innovación desde el punto de vista interno de la empresa,
es un proceso, pero es un proceso que debe mantenerse desde el origen hasta que, bueno, hasta que uno ya prácticamente no esté en la empresa. O sea, la empresa tiene que vivir en constante innovación y el mejor ejemplo lo tenemos con Apple. Perfecto, bueno, pues nada, vamos a cerrar, ¿vale? Porque bueno, nos hemos pasado ya varios minutos y seguro que hay gente que está con la agenda ya apretando. Nada, reiterarte las gracias, Jorge, creo que ha sido muy ilustrativo todo lo que nos has estado contando. Recuerdo a todos los asistentes que, bueno, acabo de enviar de nuevo el enlace por el chat para que se inscriban en el programa si así lo desean. No solo ayudamos o podemos ayudaros en materia de innovación, tal y como ha contado Jorge, sino que además podemos ayudar en relación a todas esas subvenciones o programas de financiación que ha resaltado al final, ¿vale? Entonces, bueno, digamos que el soporte que da el programa de segunda oportunidad a todas las empresas es bastante integral en ese sentido. Así que nada, muchas gracias de nuevo y bueno, para cualquier duda recordad que tenéis el email y nos podéis lanzar cualquier cuestión. Gracias, Jorge. Muchas gracias.